Buenos días, mis queridos hermanos. Estoy hoy nuevamente en la caminata de oración y quería hablarles hoy acerca de un tema de la fe que también he estado reflexionando en estos días y por el cual he tenido también un tiempo de oración especial en el día de hoy. Y bueno, ayer hablé de la gracia y la gracia y la fe están bastante ligadas en la palabra de Dios, especialmente a la hora de la salvación. Pero más que la fe salvadora, lo que quiero hablar hoy es de la fe en cuanto a nuestra relación con Dios, la fe en la oración, la fe en nuestra manera de creer especialmente en Dios como un Dios poderoso, como un Dios que puede bendecirnos, ayudarnos y por la cual podemos acudir a Dios para orar y buscar de Él. Hay dos pasajes especialmente en la Biblia que hablan acerca de la fe y que a mí me enseñan mucho acerca de lo que realmente creo es la fe verdadera en el ejercicio de la oración, en el ejercicio de la búsqueda y la bendición de Dios. No quisiera yo decir que lo que voy a hablar hoy, de las cosas que yo creo acerca de la fe, es la única verdad que hay acerca de esto, pero quiero meditar sobre ciertas cosas en las que he pensado en muchas ocasiones y que puede ser una reflexión en la cual usted y yo podamos pensar acerca de la fe genuina. El primer pasaje de la Biblia que quiero mencionar es el pasaje del horno de fuego donde fueron lanzados Cedrac, Mesac y Abednego por el rey Nabucodonosor. Nosotros vemos allí la fe de esos hombres. La Biblia dice, bueno, que el rey Nabucodonosor, levantó una estatua de sí mismo, una estatua de oro, y ordenó que toda persona, cuando sonaran ciertos instrumentos musicales, tenían que arrodillarse y postrarse y adorar esa estatua. Hizo una gran celebración para inaugurar la estatua y estaban presentes todas las personas del reino, especialmente todos los gobernantes, sátrapas y demás, entre los cuales estaban también Cedrac, Mesac y Abednego. Y dice la Biblia que en ese momento, cuando estaban allí, bueno, mandaron a sonar todos aquellos instrumentos y esperaron a que todo el mundo se arrodillara, se postrara, pero Sadrach, Mesach y Abednego no lo hicieron. Como buenos judíos que no aceptaban la idolatría ni adorar a ningún otro Dios que no fuera el Dios verdadero, pues no se postraron. Dice entonces que le fue dado aviso al rey y el rey los mandó a buscar y les dijo, ustedes van a tener que hacerlo. Cuando suenen los instrumentos, ustedes van a adorar la estatua que yo he levantado. Esa fue la orden que el rey les dio y era la orden que ellos tenían que cumplir. Ellos tenían que postrarse y adorar. La respuesta de ellos fue la respuesta que yo creo que era la fe verdadera. La fe verdadera. Dice que ellos le dijeron, sepas tú, oh rey, que nosotros no vamos a adorar tu estatua. El rey les había dicho, y si no se postran a adorar la estatua, los voy a echar en el horno de fuego. Y él les dijo, el rey con tremenda prepotencia, a ver qué Dios los va a librar a ustedes de este horno de fuego. Y dice que ellos le dijeron, sepas tú, oh rey, que el Dios nuestro tiene poder para librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, ahí está la tremenda fe de ellos, y si no, o sea, si no los libra, y si no, aún así nosotros no vamos a servir a tus dioses, ni adoraremos tu estatua. Hermanos, la Biblia dice que ellos fueron lanzados al horno de fuego. Ellos fueron lanzados al horno de fuego, y bueno, la Biblia nos cuenta cómo Dios milagrosamente los salvó, y el rey incluso glorificó a Dios después por lo que había sucedido. ¿Y por qué yo digo que ahí yo encuentro la fe verdadera? Porque muchas personas creen que la fe en la oración, y recuerden que no estamos hablando de la fe salvadora, sino de la fe en el ejercicio de la vida del creyente a la hora de orar, a la hora de creer, a la hora de orar por una enfermedad, por un problema, por una solución a un asunto. Me refiero a esa fe. Pues, ¿por qué digo que es la fe verdadera? Porque ellos dijeron bien claro, mira, nosotros creemos en Dios. Y creemos en la palabra de Dios. Y esa palabra nos ha enseñado que nosotros tenemos que adorarle solo a Él. Y que no podemos adorar ningún otro Dios, ni postrarnos delante de ninguna estatua. Y nuestra fe nos dice que vamos a ser obedientes a eso. Ahora, esta fe también me dice que Dios tiene el poder
para librarme del horno de fuego, y de tu mano, oh Dios, nos librará. Dios tiene ese poder y yo creo en eso, creo genuinamente en eso. Pero si no lo hace, si Dios no me librara, si Dios determinara que no me va a librar, bueno, aún así yo no voy a servir a tus dioses ni voy a adorar la estatua. Lo que quiere decir, yo voy a seguir sirviendo al único Dios en quien tengo fe. Y voy a seguir creyendo en Él, aun cuando no haga aquellas cosas que yo espero que haga a mi favor. Aun cuando yo pidiéndole que haga algo a mi favor, Él no lo haga. ¿Y por qué digo esta es la fe verdadera? Porque muchas veces las personas están enseñando por ahí que si tú tienes fe y oras, vas a ser sanado, vas a ser restaurado, Dios te va a dar esa petición que tú estás haciendo, ese hijo tuyo descarriado volverá, que tú lo tienes que pedir con fe. Y si no estás orando y si no lo estás obteniendo, tal vez es que no has pedido con suficiente fe y que no has tenido la fe que hay que tener. Y tenemos que tener cuidado con esa enseñanza, hermano, porque eso haría que nosotros creyéramos que nuestra fe es la que mueve a Dios. Y lo que mueve a Dios es su voluntad, no nuestra fe. O sea que por mucha fe que yo tenga de que creo en Dios, por mucha fe que yo tenga de que puedo hacer algo y decir, quiero que hagas esto, eso estaría condicionado también porque Dios lo quiera hacer, porque fuera su voluntad. Pero muchas personas creen que no, que mi fe está por encima de la voluntad de Dios, y no lo es. Nuestra fe es la fe que comprende que Dios no siempre quiere hacer lo que nosotros queremos hacer. Así que yo voy a orar con fe, con la fe que tenían Sadrac, Mesach y Abednego, la fe que cree que el Dios verdadero sí existe y que nos dejó su palabra, y yo creo su palabra. Y esa fe me lleva a creer en esa palabra genuinamente. Yo creo que esa palabra es verdad. Entonces yo creo que esa palabra me enseña que no voy a adorar la estatua, que no voy a servir a otro Dios, que no voy a dejar de creer en su verdad. Y si las circunstancias, las personas, los poderosos quieren hacer algo contra mí, si una enfermedad fatal, si un asunto que no controlo me daña, pues aún así yo no voy a dejar de creer en Dios, ni voy a servir a otros dioses, ni voy a adorar ninguna estatua. Esa yo creo que es la fe. Oh Señor, yo tengo este problema y lo traigo delante de ti. Y quiero ser sanado, quiero ser restaurado, quiero que se solucione. Pero yo creo en tu voluntad. Entonces mi fe verdadera es esa. Jesús un día subió al monte de la transfiguración. Y cuando descendió, se encontró que los discípulos estaban lidiando con un asunto de un joven endemoniado. El padre había traído al joven para que los discípulos lo sanaran, pero ellos no pudieron hacerlo. Entonces Jesús, dice la Biblia, que sanó al muchacho. Pero hay algo interesante en la sanidad del muchacho, y depende cómo lo leamos nosotros en Marcos o en Mateo, cuenta la historia, y en una de las partes nos da la perspectiva de la conversación con, creo que es Marcos, la conversación con el Padre. Jesús le dice al Padre, el Padre le dice, Señor, ¿puedes sanar a mi hijo? Y él le dice, si crees, todo te es posible. Y el hombre dice, Señor, yo creo. Y después añade, perdona mi incredulidad, o ayuda a mi incredulidad. Así le dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea, ese padre dice, yo creo que puedes hacerlo, pero dentro de mí queda incredulidad. Ayúdala, ayuda a esta incredulidad. O sea, este padre no tiene toda la fe. Este padre cree y sencillamente cree porque quiere ayudar a su hijo. Pero él también sabe que hay cosas que le fallan, que no puede. Que no puede creer totalmente, que esto puede ser posible totalmente. Y Jesús sana al muchacho. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué tú pudiste hacerlo y nosotros no pudimos? Y cuando los discípulos preguntan esto, que en el momento que lo preguntaron, si fue antes o después, bueno, Él les dice, por vuestra poca fe, porque si su fe fuera como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate al mar. Muchas personas entienden ese pasaje desde el punto de fe de, ten fe, haz que tu fe crezca como un grano de mostaza. Porque si tú tuvieras una fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, échate al mar y se echaría. Le dirías a este sicómoro, desarráigate y se desarraigaría, así dijo Jesús en otro pasaje también. Si tuvieras esa fe como ese grano de mostaza, entonces nada lo sería imposible. Ahora, la pregunta que yo me hago es, para nosotros hay muchas cosas imposibles que no podemos hacer, porque nosotros nunca llegamos
al punto de tener una fe como un grano de mostaza. Nunca ningún hombre le ha dicho a un monte, desarráigate de ahí y vete a otro lugar, a una montaña. Nunca le ha dicho eso a un sicómoro, a un árbol. Oye, desarráigate y vete. Ningún hombre ha podido hacer eso. Porque lo que Jesús realmente nos está diciendo es, para lograr esto, ustedes necesitarían una fe. Y no crean que tampoco sería una fe como la de Dios. Sería una fe como la de un grano de mostaza. Pero esa fe como un grano de mostaza, ni siquiera esa fe tú puedes tener. Entonces vas a tener que depender de mí. Y Jesús es quien sana al endemoniado. Jesús es quien lo hizo, ellos no pudieron hacerlo. Jesús es quien lo sana, quien lo restaura. Y Jesús lo que le está diciendo a ellos, en mi perspectiva, y me gusta tener esta perspectiva de la Biblia, es, oye, tú necesitarías para hacer esto una fe que no puedes alcanzar. Es una fe pequeña, es una fe como un grano de mostaza, pero esa fe, aun cuando es pequeña, tú no vas a poder llegar a ella. Si llegaras a ella, nada te sería imposible. Ahora, no es que digas, bueno, no voy a tener esa fe, así que no voy a tener ninguna, sino crece en fe, trata de tener toda la fe posible, pero sobre todas las cosas, ten esta fe. Donde la fe tuya no pueda lograr las cosas, entonces que entre la gracia de Dios, que entre Jesús a hacerlo por mí. Si yo tuviera la fe, si por la creación de Dios, por la manera en que Dios me diseñó para tener una relación de fe con Él como la que tenía Adán antes de caer, en la cual libremente hablaba con Dios, libremente conversaba con Él, con toda libertad, sin obstáculo ninguno del pecado ni de la duda. Si yo tuviera esa fe, si yo tuviera una fe que pudiera llegar a un grano de mostaza, yo no necesitaría la intervención de Jesucristo. Yo podría directamente ir a Dios y vivir la vida que Dios quiere que viva, tener la santidad que Él quiere que tenga, tener la esperanza que Él quiere que tenga, tener el poder de mover montes, de desarraigar árboles. Pero yo no tengo esa fe. Y no ha habido un solo hombre en la historia que haya logrado una fe como la de un grano de mostaza. O sea, aún esa pequeñita, ninguno la ha logrado. Pero aquí está Jesús. Aquí está Jesús. El que se transfiguró en el monte, el que mostró la gloria de Dios. Aquí está Jesús. Y lo que no pueden hacer los discípulos, Jesús lo hizo. Y la fe que no puede llenar el Padre, Jesús la llena con su gracia. Entonces yo quiero tener la esperanza de que la fe mía, que no llega a un grano de mostaza, puede, creyendo esa fe en Cristo, obtener lo que no puede esa fe por sí misma. O sea que la fe mía por sí misma no puede mover el monte, pero la fe mía en Jesús, en la fe de Jesús, hace que Jesús mueva el monte por mí. La fe mía en Jesús hace que Él sea el que desarraigue el árbol por mí, hace que Él sea el que sane al endemoniado que yo no pude sanar. Hermanos, creo que la fe verdadera, volviendo al punto, es esta. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que tú eres real. Creo en tu palabra y en tu voluntad y la voy a obedecer. Y la voy a obedecer totalmente. Y en esa creencia mía, no importa que los hombres me amenacen, no importa que no ocurra lo que yo pensé que podía ocurrir, no importa que sea todo a mi favor. O sea, no siempre me librarás del horno de fuego. A veces tendré que pasar por él, a veces será tu voluntad, pero cuando pase por el fuego, tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo allí en el fuego y eso dará testimonio de ti. Y Nabucodonosor creyó cuando los vio a ellos en el horno siendo salvados por la fe verdadera, por la fe en el que salva. La fe de ellos no fue la de Cristo, que entró con ellos al horno, que estaba allí con ellos en el horno. Entonces, yo no puedo, Señor, tener una fe, ni siquiera delante de ti, una fe como un grano de mostaza, ni siquiera eso. Yo quiero que entendamos eso, hermano. Por muy grande que sea nuestra fe, jamás llegará delante de Dios a hacer la fe como un grano de mostaza. Este mundo es infinito. Miren toda la creación de Dios. ¿Qué es un grano de mostaza ante toda la creación de Dios? Ante el sol, la luna, las estrellas, todo el infinito que Dios ha creado. Un grano de mostaza no es nada. Pues así es mi fe delante de Dios, no es nada. Tampoco lo es mi servicio. La Biblia lo enseña así. Yo puedo servir a Dios y decir, Señor, mira cómo te he servido. La Biblia dice que nuestro servicio delante de Él es como un trapo de inmundicia. Si un siervo le dice al Señor, mira cuánto te he servido, si dice el Señor Jesucristo, si te mando a hacer esto y lo haces, aún así siervo inútil eres.
Esto es para entender algo, que nada de lo que hacemos, nada de lo que creemos delante de Dios es impactante para Él, es muy pequeño. Pero Dios suple eso. La distancia entre la pequeña fe mía y la gran fe que se necesita para que Dios obre, esa distancia no la cubro yo, la cubre el Señor Jesucristo. La cubre el Señor Jesucristo, en quien yo he creído, en quien es mi Salvador. Así que cuando yo no tengo la fe suficiente, la fe que obra para que yo pueda verdaderamente servir, para que yo pueda verdaderamente creer, para que pueda orar, para que pueda buscar de Dios, es Jesús. Así que toda la gloria tiene que ser de Jesús, no de la fe del hombre. Hay personas por ahí, tristemente, hermano, enarbolando su fe. Este es un hombre de gran fe, este hombre de fe que ora y sana, este hombre de fe que hace cosas tremendas, y la gloria del hombre es basura, hermano. Esa persona tendría que decir, mi fe, hermano, no es la que está haciendo esto, porque mi fe no puede llegar ni siquiera a la de un grano de mostaza. Aquí la fe que está obrando es la de Jesús, quien está sentado a la diestra del Padre, y en la diestra del Padre intercede por mí. Y dice, Señor, mira qué poca fe tiene, pero yo, olvídate de la fe de Él, mira la fe mía. La fe mía es la que va a obrar, la fe mía es la que va a hacer el milagro. Así que, hermanos, nuestras vidas dependen totalmente de la gracia de Dios. Nuestra fe depende totalmente de la fe de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Así que nuestra fe es en aquel que suple lo que nosotros no podemos llenar, y que ante Dios nos representa, y Dios nos ve a nosotros a través de Él como hombres y mujeres de fe. Que Dios nos ayude, hermano. Tengamos la fe verdadera, la fe en Cristo. La fe en Cristo, el único Dios verdadero, la fe que cree en su palabra y dice, aun cuando no hagas lo que espero, aun cuando no me sanes, aun cuando no pueda yo solucionar este problema, pues yo creo en ti y no adoraré a otro Dios, solo te adoraré a ti y tú me librarás del horno de fuego. La fe que dice, yo no puedo tener la fe suficiente, ni siquiera puedo tener la fe de un grano de mostaza para desarraigar ese monte, para hacer todo lo que es posible, para que nada sea imposible delante de mí. Yo no puedo, pero Jesús sí. Y yo he puesto mi fe en Jesús. Así que mi fe es bien pequeña, pero la de Él es enorme. Y lo que falta de mi fe para llegar a poder delante de Dios, hacer una petición milagrosa, es la fe que Jesús pone. Es por eso que nosotros ni siquiera pedimos en el nombre nuestro, ni en el nombre de nuestra fe, sino en el nombre de Jesucristo, porque Él es quien puede hacerlo. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Que tenga usted un buen día.